Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy, 26 de agosto del año 2020, día miércoles, se va a proclamar en la misa, o se proclamó en la misa, como primera lectura, un texto de esta gran carta de Pablo a los tesalonicenses. Ayer leíamos el capítulo 2, una parte, un extracto del capítulo 2. Hoy, un extracto del capítulo 3. Y dice así: hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos durante noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. Además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Que el Señor de la paz les dé su paz en todo tiempo y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi propia mano. Pablo, es la contraseña en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Bueno, vemos aquí entonces algo bien interesante que rescatar. La palabra del Señor es una palabra universal, es decir, que es para todo tiempo, porque la palabra de Dios no cambia, no se muda, es ayer, hoy y siempre. Esa es la palabra del Señor, no se puede cambiar la palabra del Señor. Si el Señor dijo una cosa hace 200 años, pues hoy la sigue diciendo igual y la seguirá diciendo más adelante. Si Jesucristo dijo algo hace 1000 años, lo sigue diciendo 1000 años después y lo seguirá diciendo 3000 años después. No se puede cambiar. Hoy están cambiando la palabra del Señor. Y por eso este tipo de predicaciones, este tipo de mensajes, esto no tiene mayor objetivo sino de hacer claridad doctrinal. Aquí mis predicaciones no tienen ningún afán de protagonizar o decir cosas nuevas, porque yo no tengo que decir nada nuevo. Simplemente yo leo y explico. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Bueno, porque hoy se está leyendo y se está explicando otra cosa. Es decir, algo distinto a lo que aparece allí. Cuando se habla, por ejemplo, del derecho a la vida, y aparecen unos que favorecen el aborto, o que favorecen la eutanasia y favorecen todo este tipo de cosas que van en contra de la vida, que favorecen las relaciones entre personas del mismo sexo. Todo eso va en contra de la vida. Todo eso va en contra de la vida. Y la palabra del Señor es: creced y multiplicaos. Y el Señor es un Dios de vivos y no de muertos. Y toda persona tiene derecho a vivir. Eso es el derecho fundamental. Hoy se nos habla de muerte, incluso dentro de la iglesia. Vemos a un sacerdote muy conocido, un sacerdote jesuita, que ahorita no quiero volver a repetir el nombre, pero ustedes ya saben de qué se trata, de que eso trabaja precisamente para que no exista vida, y él no se da cuenta de eso. Favorece las uniones entre personas del mismo sexo. Y los defiende a capa y espada, no para transformarlos, sino para que sigan así, porque Dios te hizo así, Dios te ama así, pues no importa, adelante. Si tienes tu pareja, pues vive, retosa y goza. Y vive tu familia, una familia sin hijos. No existe complementariedad entre personas del mismo sexo. No existe complementariedad. Es algo que va en contra de natura. Va en contra del mismo plan y el querer de Dios. Y son relaciones intrínsecamente desordenadas. Pero dice este señor que la Iglesia Católica no ha comprendido nunca
toda la realidad de la sexualidad humana. Es decir, que llevamos 20 siglos equivocados. Los papas que hablan sobre este tema han estado equivocados. El magisterio que ha venido sosteniendo y soportando esta afirmación de que es hombre y mujer, entonces no sabe nada. El catecismo de la Iglesia Católica es basura para este hombre. Es una cosa muy alarmante dentro de la Iglesia Católica. Muy alarmante. Y sin embargo, ahí vamos. Porque así como este señor, este sacerdote, habla, muchos están detrás de él. Muchos están detrás. ¿Por qué? A ver, un poquitico de lógica. ¿Por qué lo dejan hablar? ¿Usted ya ha leído el libro Construyendo un puente que lo escribió él? Léalo. Léalo. Para que usted vea cómo este hombre habla. Dice cosas que no corresponden a la enseñanza de la Iglesia Católica a nivel moral sexual. Pero lo respaldan, por eso lo invitan a simposios, a universidades, a congresos, a encuentros, a congresos de familia, etcétera, etcétera. Encuentros de jóvenes, ahí está. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué lo dejan? Aquí Pablo está diciendo algo. Y si Pablo existiera hoy, creo que prácticamente la Congregación para la Doctrina de la Fe le hubiera dado ya un documento ad divinis y le hubiera suspendido todo su ejercicio ministerial y pastoral. Mire lo que dice Pablo. Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús. ¿Qué? Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús. Es decir, es una orden y es en nombre de Cristo Jesús. Pablo no dice, les ordeno yo. Como otras veces dicen, imítenme a mí. O yo les voy a dar un consejo. No viene de parte de Dios, pero yo sí les quiero decir, esto es una orden que viene de parte de Cristo Jesús. Ponga atención bien a las palabras, hermano. No se dejen envolver en las predicaciones. Si eso está ahí escrito, así se debe entender. Y uno entiende perfectamente cuando se está hablando de un género literario, cuando es que está hablando de una analogía, cuando es que está utilizando una hipérbole, cosas de estas, ¿no? Si leemos en los textos de Mateo que es preferible que te saques tu ojo, si tu ojo es de ocasión de pecado, sácatelo, ¿no? Porque es preferible que entres tuerto al cielo y no con los dos ojos al infierno. Eso es una hipérbole, que le entendemos perfectamente que el Señor no quiere que nos saquemos los ojos, ¿no? Obvio. Pero aquí esta parte sí se entiende. No hay que hacer ninguna profundidad ulterior hermenéutica. No. Hermanos, les ordenamos, es decir, que no es una sugerencia, no es una hipótesis, no es una invitación para que disciernan, no, es una orden. Se hace y punto. Hermanos, les ordeno, tengo que ser así, decir este tipo de cosas me da mucha vergüenza con ustedes, pero es para que le pongan toda la connotación de las palabras de Pablo. Hermanos, les ordenamos en el nombre de Cristo Jesús, es el nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos, a pesar de las enseñanzas que les hemos dado, a pesar de lo que les hemos advertido, de las tradiciones a nivel verbal. Toda esta enseñanza que les hemos dado de parte del Señor y no han querido captar, entonces les pedimos por favor que se aparten de esos hermanos. Es decir, que son personas que son de nuestra comunidad. Son personas que hacen parte y pertenecen a nuestra fe. Son hermanos. Aquí Pablo nos está diciendo, hermanos, apártense en el nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo ser humano que viva sin control. No está diciendo eso. Que se aparten de todas las personas que tienen otra fe. No está diciendo eso. De los hermanos. Hay hermanos en nuestra comunidad, como ese padre James Martin y otros que hay por allí, que uno debe tener mucho cuidado con eso, apartarse de esos hermanos, porque han desconocido la tradición, las enseñanzas, y están enseñando otro evangelio.
Hermanos, les ordenamos en el nombre de Cristo Jesús el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Hay hermanos que viven sin control ni regla. No obedecen, no acatan, no oran, no leen la palabra del Señor, no se congregan, viven su vida como ellos quieren. Que se aparten de ese hermano. Es mejor apartarse de este tipo de personas. No se trata de odiarlos, no se trata de discriminarlos. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: se aparten de estos hermanos que viven sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Han recibido un mensaje, han recibido una enseñanza, han recibido un evangelio, han recibido una catequesis, han recibido una serie de consejos, han recibido advertencias y nada. Es mejor apartarse de estos hermanos. Es mejor, ¿por qué? Porque se une con lo que dice Judas. Judas dice, mire, hay personas que si te acercas con ellos los puedes salvar, ¿no? Pero hay personas que es mejor que ni te acerques, que tengas cuidado con ellos, que es mejor que ni les toques la ropa o su túnica por miedo a la contaminación. Es que hay en nuestros hermanos muchas personas que contaminan, que son tóxicos, que no obedecen. Y son personas que nos encontramos en la parroquia, o personas del alto clero, o personas muy mediáticas dentro del clero. Esos son hermanos nuestros, pero que se han apartado de las tradiciones, de la palabra del Señor, y que viven sin control ni regla. Usted, no sé si ha visto un parade, un desfile, una marcha de estos lobbies y colectivos, para que usted se dé cuenta lo que hacen. Es una cosa que es grotesca, que incomoda, que asombra y que asusta. Vea usted unas marchas de estas señoras, estas mujeres que son las feministas recalcitrantes, feministas radicales. Vea sus parades, vean sus desfiles, sus marchas, para que usted se asombre. Y todas ellas, la gran mayoría de ellas, y la gran mayoría que presentan los colectivos son bautizados en la iglesia. La gran mayoría. Son hermanos nuestros. Pero han estado en desacato y en desorden. Sigue Pablo. Ya saben cómo tienen que imitarnos. Hay que imitar a los santos. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla. Mientras estuvimos entre ustedes, tuvimos control, tuvimos reglas, acatamos, fuimos obedientes, dimos testimonio. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos durante noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Es decir, que nosotros como cristianos verdaderos debemos esforzarnos por trabajar, por cambiar, por orientar nuestra vida hacia lo mejor, para no ser gravosos a los hermanos, para no ser molestos, para no causar escándalo. Esa es la misión. Pero aquí la cuestión es esta, es la orden que da Pablo en nombre de Cristo Jesús para que se aparten de esos hermanos que viven sin orden y sin regla. Hoy la predicación es la siguiente. Acércate. No te separes. La misericordia. ¿Es que tú no tienes pecado? No, perdón. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿No ven, hermanos, que uno puede llegar a contaminarse con este tipo de personas? ¿No las conoce? ¿No las han visto? ¿Cómo usted puede entrar a lanzar un testimonio? No hablar, sino lanzar un testimonio, mostrar,
y empiezan a ridiculizarlo, empiezan a usted a ofenderlo, empiezan a usted a excluirlo, empiezan a burlarse de usted, no se ha dado cuenta usted dónde vive. Porque si usted vive dentro de su casa, del Santísimo a su casa, de su casa al Santísimo y los domingos a misa, no se va a dar cuenta. Porque usted vive en su ambiente de práctica exterior religiosa, pero no vive en acción el Evangelio, que es muy distinto. Hay personas que dicen, yo no tengo problema con nadie. Yo nunca he tenido problema con nadie. ¿Cierto, fulanita, que yo jamás he tenido problema contigo? ¿Cierto que no? ¿Cuándo he tenido problema aquí con alguien? No. Yo aquí me meto con todo el mundo, yo no. Sí, pues claro, pues si hombre, la casa Santísimo, de Santísimo a la misa el domingo y vuelve para su casa, pues usted está ejercitando el Evangelio, pues por supuesto que no. Pero si un hermano empieza a portarse mal con usted y empieza a dar antitestimonio y empieza a dar una serie de cosas, usted va a tener que decir, tomar cartas en el asunto y decir, espérate un segundo, eso no es así, no vas conmigo. Perdóname, pero no vas conmigo, yo no acepto eso. Pero resulta que como hoy la misericordia, la falsa misericordia, porque eso no es misericordia, sino es una vagabundería, eso no es del Evangelio, eso es una vagabundería, eso es un excremento que se metió en la evangelización. Perdón que utilice esa palabra, ¿no? Que se metió en la evangelización y que está haciendo mella. Precisamente por no apartarnos de esa gente. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. Nosotros tenemos que ser modelos que imitar. Por eso cuando estamos en pecado, por eso cuando estamos en contra de la palabra del Señor, por eso cuando nuestro testimonio no es agradable a Dios ni a las personas, uno tiene que cambiar, arrepentirse, confesarse, convertirse, iniciar un proceso de limpieza en Cristo Jesús, para dar testimonio. Además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Hay mucho vago, muchas personas, como dice San Pablo también en otras de sus cartas, que hay personas que se meten en todo y nunca hacen nada. ¿Las conoce por ahí en la parroquia? ¿En algún grupo? Que hablan de todo el mundo, que chismosean de todo el mundo, que despellejan a todo el mundo y que no hacen nada. Nada. Que el Señor de la paz les dé su paz en todo tiempo y en todo. Paz está lanzando Pablo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi propia mano, Pablo. Es la contraseña en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con todos ustedes. Pablo habla con firmeza, habla con fortaleza, habla con decisión. Hermanos, les ordenamos en el nombre de Cristo Jesús el Señor, que se aparten de todo hermano que vive sin control ni regla. De esos hermanos, de personas que están dentro de la iglesia, de personas que son bautizados, de personas que hacen parte de la iglesia, de esta familia, iglesia católica. Apartarse de estos hermanos porque han rechazado las tradiciones, han rechazado la enseñanza y viven sin control ni regla. No trabajan, se meten en todo, enseñan cosas que no son, confunden a la gente, dan antitestimonio de vida. Pablo enseña, no, mírenos a nosotros que nosotros damos testimonio, hemos sido modelos para ustedes. En oración, en trabajo, en dedicación, en sufrimiento. Pero Pablo es firme. El cristiano es firme. Olvídese de esa imagen que le han presentado a usted de un Cristo que no es firme, sino prácticamente un pusilánime, un debilucho, un tonto. Ese no es Cristo Jesús. Por eso yo estoy haciendo apologética dentro de la Iglesia Católica. Porque nos está mostrando y desdibujando al Cristo Jesús nuestro Señor. Dios verdadero y hombre verdadero. Engendrado, no creado. Que unido a su Padre y el Espíritu Santo forman la Trinidad. Y que todos los tres reciben el mismo honor y la misma gloria. Nuestro Dios. Cristo Jesús es Dios y Pablo, en el nombre de Cristo Jesús, ese Dios nos está ordenando que nos apartemos de la gente
que vive sin control ni regla porque han rechazado la enseñanza del mismo Señor. Que debemos dar testimonio de vida, que debemos ser modelo para los hermanos y que eso lo está enseñando Pablo, y Pablo es un hombre inspirado por el Señor. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.